Bienvenidos, bienvenidos. Mientras se conectan, estás viendo ahí la lista. Vamos a esperar como un minutito, Dani, me avisas cuando ya estemos para empezar. Hola, 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 bienvenidos. Mientras se conectan, vayan contándonos por ahí en el chat desde dónde se están uniendo, porfa, para ver a dónde nos lleva esta red que nos conecta a todos. Dani, sabes que también cuando quieras puedes hablar y contarnos cositas. Veo que Dorita nos dice desde Guatemala, Claudia de Chile, Milva desde Panamá, Mónica de... ¡Wow! Ya perdí. Eh, Felisa de Ibiza, Colombia, Oxford, ¿vale? Buenos Aires, Hola, Barcelona, Oregon, USA. Vale, vale, sí, ahí se van conectando. Dani, asegúrate porfa de que estemos muteados para que no empecemos a mezclar los audios. Y le damos la bienvenida a todos. Tenemos en la sala de espera gente todavía. Vale, desde España, mucho Barcelona. Estamos muy cerca acá en Barcelona. Varios vecinos conectándose. Eh, Desde Mequinensa, no sé dónde es Mequinensa. Yolanda desde Barcelona. Nayarit, México, Bogotá. Hola Vlad, hola Mirta, desde Argentina. Argentina, mucha Argentina también. Tenemos Perú. mucha Tenemos Argentina. Ecuador, mucho argentino. Alguien dijo, creo que es Mirta. A ver, San Luis Potosí, México, Madrid, País Vasco. Ah, mucha gente de España, qué bien. Tierra del Fuego, Argentina. Estamos entre Argentina y España, creo. Una competencia ahí cerrada. Denia, España, Barcelona, Argentina, Colombia. Vale, bueno. Vamos a darle la bienvenida a todos. Es un placer que estén acompañándonos hoy. Matías, también un gusto tenerte acá con nosotros. Es un verdadero placer. Antes de empezar, queríamos darle las gracias, como siempre, a ustedes por formar parte de la comunidad, por acompañarnos en cada una de estas experiencias. Y también gracias a Matías. Sé que últimamente has estado muy ocupado, muchos compromisos, así que tomarte este tiempito para compartir con nosotros es de agradecer. Mati, Claro. bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. Sí, siempre estoy arriba de un avión o en algún lugar, y entonces como, de hecho tenía el horario para la costa oeste de Estados Unidos y de repente hoy por alguna razón estoy en la costa este, entonces, uy, el horario, ¿qué hora era? Todo como siempre un caos, pero nunca estoy en el mismo lugar. Sí, sí, a los que viajamos siempre nos pasa eso, siempre Sí, tenemos que adaptarnos. Pero como siempre, muchísimas gracias por el honor que nos haces en acompañarnos y también tomarte un tiempito de tu ajetreada agenda para estar acá con nosotros. gracias. Vale, entonces, como tenemos muchas preguntas por responder y ya hemos leído algunos de los mensajes de toda esta linda comunidad que se está conectando, vamos a empezar con esas preguntas para aprovechar que tenemos a Matías acá y él nos va a compartir su sabiduría. Entonces, Matías, si te parece, empezamos. Y Ujú. hay una pregunta con la que quiero abrir esta conversación porque es bastante interesante. Nos preguntan, hola Matías, ¿cómo mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual para disfrutar lo que la vida nos ofrece, pero al tiempo no perderte en un mundo diverso, digamos, un poco diverso, menos intangible y donde la mayoría de las personas viven con máscaras? Claro. Bueno, un tema que podría ser toda la hora esto. Sí. En realidad, eh, que es la base de todos los que estamos en este trabajo interno de conciencia. Eh, pe- Primero de todo, me gustaría que se entienda que la división entre espiritual y material ha sido una división histórica útil a ciertos poderes culturales, ¿no? Cuando en realidad no están separados, es lo mismo, solamente que en diferente sintonía. Entonces, es importante entender que para ser alguien espiritual no hace falta dejar la materia, o alguien que es muy material también puede ser muy espiritual. Eh, ¿Y en qué sentido? En que la materia es una matriz que surge, que existe debido a las ondas y las conexiones del mundo espiritual.
Eh, a mí me gusta siempre recordar que la palabra espíritu viene de la palabra inspirar o respirar. Es la misma palabra, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que un ser que respira, es decir, que está presente aquí ahora, que genera esta espiral de constante inspiración y exhalación, es un ser que está presente realmente en el espíritu, no alguien que está meditando o alguien que está en la quinta dimensión conectado con extraterrestres o lo que sea. Eso no es ser espiritual, eso es conectarse con extraterrestres, estar en la quinta dimensión, pero no es ser espiritual. Ser espiritual es estar aquí y ahora, es tener la posibilidad de reconocer que todo es uno, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no cree en extraterrestres, que no cree en otras dimensiones y sin embargo es más espiritual que muchos que sí creen en eso, ¿no? Entonces eso es algo fundamental a entender. Cuando uno se conecta con otras realidades, con otras verdades más allá, suele muchas veces querer irse a esas realidades. Pero cuando hacemos esto, nos estamos escapando de nuestra realidad, nos estamos escapando de nuestra responsabilidad, que es lo que hemos creado, ¿sí? Y la materia es una consecuencia del espíritu, no es algo separado de o algo que me impide conectarme al espíritu, es una consecuencia. Si la materia a mí me impide conectarme con el espíritu es porque yo tengo un problema con el espíritu, no con la materia, ¿no? Tengo un preconcepto, una idea errónea de lo que es conectarme conmigo mismo, con el espíritu. Entonces, para encontrar el equilibrio entre eso, hay que aprender a jugar en la materia. Hay que entender de que la materia existe porque yo la necesito o porque yo la creo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo no tengo que ni escaparme de la materia ni la necesito en sí para sobrevivir, sino que la puedo usar para jugar. Entonces, el plano espiritual es disfrutar de lo que está pasando, es estar siempre presente con esa, con, esa, con esa energía de sorpresa constante, de encontrarse en cada cosita que pasa en la realidad. Entonces, ahí la materia pasa a ser como un plano de un juego y deja de ser como un impedimento, ¿no? Entonces, ahí creo que se encuentra el equilibrio cuando aprendemos a disfrutar de la materia sin necesitarla, ¿no? Sino que la vemos como una consecuencia de mi plano espiritual. Por eso es importante entender que mucha gente que disfruta la materia, eh, no desde necesitarlo, sino desde disfrutar lo que pasa en la realidad, eh, es gente que está mucho más alineada con su espíritu, con su yo superior, que la gente que está sufriendo todo el tiempo. Y por eso yo me haría la pregunta, si yo estoy sufriendo en la materia, estoy sufriendo en la vida, mi pregunta es, ¿estoy realmente conectado conmigo mismo? Porque todo lo que me pasa en mi vida es un reflejo de cómo estoy yo sintiéndolo adentro. Eh, así que eh, creo que ahí es donde se encuentra ese equilibrio. Genial, muchas gracias, Matías. Ahora me gustaría conectar esta respuesta con otra pregunta, porque cuando dices, vale, tenemos que preguntarnos, tenemos que ir hacia adentro y saber si estamos conectados con nosotros mismos, tenemos la pregunta de Maravillas Terrazo, que me encanta ese nombre, Maravillas, que dice, ¿cómo podemos conectar con el todo? Pero también me parece que sería interesante, como bien lo dices, vale, primero saber si estás conectado contigo mismo y después pensar un poco más en ese todo. ¿Es así? Exactamente, porque primero es fundamental, cuando yo me quiero conectar con el todo, pasa algo eh, muy difícil para el ego. El ego trata de decir, yo estoy aquí y ahora. El ego es una herramienta que nos ayuda a sobrevivir, que nos dice, ubícate, porque esto es lo que te corresponde ahora. Cuando me conecto con el todo, el ego no tiene eje, el ego deja de existir. Entonces, es un riesgo para la supervivencia del ser conectarme con el todo. Entonces, por eso mismo, una de las primeras cosas que tengo que preguntarme es, ¿quién soy realmente? ¿Qué es ese ego? ¿Qué es lo que me ancla aquí? Entonces, la pregunta de quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí, qué hago con lo que soy, eh,
esa, esa pregunta constante de ubicar al ego y hacerlo sentir a salvo en su funcionalidad, es lo que después me permite liberarme del ego cuando necesito conectarme con el todo. Esto es otra de esas cosas como material y espiritual, ¿no? El ego es fundamental, no es una cosa diferente del todo. De hecho, podríamos decir que si el todo es una esfera, el ego son todos los puntitos que forman los vértices infinitos de una esfera, ¿no? O sea, si yo no tengo esos vértices, no existe la esfera. Necesito inevitablemente de un montón de egos que formen la esfera. Pero si yo no ubico mi ego donde corresponde, entonces no puedo conectarme al todo. Eh, y normalmente, cuando queremos conectarnos con el todo, el ego es el primero que sufre porque lo queremos sacar de lado. Entonces decimos, yo no soy una persona con ego, trato de eliminar el ego de mi ser, ¿no? Entonces, para poder conectarme con el todo. Y cuando hacemos eso es similar a la muerte en realidad, es como una crisis que podemos tener al conectarnos con el todo. Eh, por eso creo que es fundamental primero ir siempre a uno mismo, afianzar quién soy, por qué estoy aquí, darle una lógica a mi ego y desde ahí, ¿cómo me conecto con el todo? Liberando quién soy. O sea, cuando me doy cuenta de que ese ego que soy es solo un vértice más en toda la estructura. Y ahí es cuando me permito relajarme y saber que no me voy a perder a mí mismo, sino que simplemente me voy a expandir más. ¿Sí? Y, y poder soltar quién soy es muy difícil para un ego que no está trabajado. Es muy difícil porque el ego busca sobrevivir y para hacer el todo tengo que dejarme morir, ¿no? Tengo que dejar ir ese ego. Entonces ahí está el conflicto de, ¿tengo que eliminar el ego para poder conectarme con el todo? No, tengo que afianzar el rol del ego para que yo pueda estar seguro de que me puedo expandir y después volver, ¿no? Eh, entonces, por eso es siempre la búsqueda de uno mismo para poder conectarse con ese todo. Genial. Oye, voy a interrumpirte un momento porque dos o tres personas han escrito que están conectados desde Venado Tuerto, así que Ah, sí, desde tu ciudad natal quería comentártelo qué bueno. para que supieras. Y vamos entonces a continuar con las preguntas que tenemos acá en la lista. Hubo una, vamos a ver, la de Oscar, que también me pareció interesante. Él pide recomendaciones para vivir en coherencia y específicamente pregunta... qué hacer con las emociones que como que te sacan de tu balance o de tu equilibrio. Entonces, un poco ahí de Mm, la coherencia, hablemos de la coherencia. sí. Bueno, la coherencia es algo que hay que trabajarse toda la vida. No es algo a lo que se llega. O sea, si llegaras a la coherencia máximo, de repente te iluminas y ya está. Se terminó. Se terminó la vida. Hace ¡puf! Y listo. Em, Básicamente, para llegar a la coherencia, lo que hay que encontrar son las armonías entre los diferentes aspectos del ser. ¿Qué significa esto? Para compararlo con una canción, la canción no puede ser siempre ahí arriba, no puede estar siempre ahí porque si siempre está perfecta la canción, nadie la escucharía, no tendría melodía, ¿no? O sea, la melodía justamente tiene que ver con diferentes ritmos. Entonces hay un ritmo que es ta y otro ritmo ta. Entonces es necesario esos dos para encontrar armonía eh, que le da forma a la melodía, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce en una vida esto? En que parte de esa coherencia es permitirse también estar en momentos de depresión o soledad para después ir a momentos de expansión y de conexión. Y tomar ese momento bajo como parte de ese ritmo, de esa armonía, ¿no? Para poder seguir al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces, si lo vemos como música, como una canción, podemos entender que la armonía se produce cuando hay diferentes ritmos en esa melodía. Eh, una de las razones por las cuales no tenemos coherencia es porque tratamos de seguir el ritmo o la melodía de otras canciones.
de otras personas. Entonces, eso es lo que nos saca todo el tiempo de la coherencia. Cuando queremos ser aceptados por la canción de otro, cuando queremos entrar. ¿Se me escucha? Se te había silenciado, pero ahora ya te escuchamos. Bueno. Ya Sí, se sí. escucha. Cuando uno está tratando em, de ser escuchado o sentido en la canción de otro, ¿no? Ahí es donde reside el problema de la incoherencia, ¿no? Entonces, hay emociones bajas que se corresponden a mi coherencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, una de las razones por las cuales pude escribir el Yo Soy, que fue el libro, todos los libros que escribí durante el camino del Yo Soy en Egipto, eh, muchas de las razones por las cuales pude acceder a esa información fue por mi depresión. Yo sentía depresión y la depresión me generaba las preguntas que me llevaban a la respuesta, a entender lo que estaba pasando. Entonces, parte de mi coherencia era poder decir al mundo, estoy deprimido, tengo un problema emocional, me está pasando esto. Entonces, esa baja emoción era parte de mi coherencia. Pero a veces, imagínense si yo quisiera demostrar a todo el mundo que soy un ser espiritual y equilibrado y todo el tiempo estoy tratando de estar feliz y demostrarle a la gente que está todo bien, todo es perfecto, todo no sé qué, ¿no? De repente ahí estoy siendo incoherente. Entonces, la incoherencia no tiene que ver con tener una baja vibración, tiene que ver con querer adaptarse a la de otros, ¿no? Entonces, por eso, otra vez volvemos a la pregunta, ¿qué siento yo en este momento? ¿Qué es lo que a mí me hace bien en este momento? ¿Y para qué me es útil esta baja emoción, por ejemplo, ¿no? Y ahí empiezo la coherencia. Yo siempre digo que para encontrar la coherencia, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, esas tres tienen que estar equilibradas, ¿no? O sea, yo tengo que actuar en función de lo que siento y siento en función de lo que pienso. Cuando esos tres están alineados más o menos en la vida, ¿qué sucede? Crisis. ¿Por qué? Porque una de las primeras crisis que tenemos es cuando nos damos cuenta de que al ser coherente, el mundo que está a mi alrededor no me acepta. Porque antes yo era incoherente para que el mundo me acepte. Entonces, inevitablemente empieza el juicio, amigos o parejas desaparecen, o se me termina un trabajo, o lo que sea. Y entonces, claro, lo primero que uno siente es, si estoy haciéndolo bien, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿No? Y en realidad no es que te pasen cosas malas, es que ya no estás en el mismo nivel de resonancia, porque estás siendo coherente contigo mismo. Entonces, se rompe todo lo que era incoherente, ¿no? Que no significa que sea malo, sino simplemente no era la misma coherencia. Buenísimo. Vamos a también a recapitular porque hay muchas personas que le gusta saltarse pasos y que hacen como esas preguntas, pero se quieren saltar e ir más rápido de lo que se vería. Entonces, primero nos has dicho que identificar o saber quiénes somos, conocernos a nosotros mismos. Después de que te conoces, después de que tienes esa claridad, puedes lograr la coherencia. No se puede querer ir a la coherencia sin antes haber hecho el No, trabajo interno. exacto. Sí, sí, porque sé que hay gente que, bueno, pero si me salto este paso, yo creo que ya me conozco, pero no, no es así, hay que hacer el trabajo como Exacto. se debe. Sí. Ahora, Mati, una pregunta que hizo María por el chat me parece interesante también, porque ella nos habla del miedo y lo conecto con lo que conversábamos antes. ¿Cómo saber que el miedo mío, el miedo de quién soy yo, o los miedos heredados, o los miedos del colectivo, cómo diferenciarlo? Es muy, muy sutil, eh, pero siempre hay que hacernos la pregunta del miedo en función de ¿para qué me sirve a mí? ¿No? O sea, ¿para qué me sirve a mí este miedo? ¿Por qué? Porque el miedo tiene una utilidad fundamental en la existencia. No es algo malo, el miedo. El miedo me ayuda a sobrevivir. O sea, yo estoy vivo gracias al miedo. La especie humana existe gracias al miedo. Las células existen gracias al miedo. O sea, el miedo a lo que pueda pasarme es clave, ¿no? Ahora, ese miedo tiene una utilidad, que es mantenerme vivo, eh, eh, defenderme sobre algo o lo que sea.
Por eso la pregunta que hay que hacerse siempre es, ¿para qué me sirve este miedo que tengo? ¿Cuál es su utilidad? Si a todas esas preguntas no le encuentro sentido, es porque no es mío el miedo. O sea, es porque claramente es un miedo viejo, de mis padres, de la cultura, de lo que sea. Entonces, cuando le voy haciendo la pregunta al miedo, ¿para qué me está sirviendo? ¿Por qué me aparece en este momento? Porque a lo mejor hay gente que tiene miedo en situaciones que dicen, pero si yo estoy bien en esta situación, ¿por qué me va a agarrar miedo ahora si esta situación la sé controlar? ¿No? Entonces, a- ahí es cuando uno se puede empezar a dar cuenta de que es una reacción, un reflejo muscular, ¿no? Como cuando nos queremos defender, que hacemos así, ¿sí? O sea, el cuerpo hace esto inevitablemente, ¿por qué? Porque tiene que defender el corazón, porque el corazón, si se rompe el corazón, se termina la circulación sanguínea y por lo tanto se muere el cuerpo. Entonces, lo natural es que el reflejo muscular haga esto. Pero si yo hago esto en situaciones que no me dan miedo o que en situaciones que ya las tengo controladas, ese reflejo muscular no es mío, es viejo, ¿no? Entonces, por eso preguntarle al miedo, ¿cuál es tu utilidad? ¿Para qué me sirves en este momento? ¿Qué me estás mostrando en este momento? ¿En qué me estás ayudando en este momento? Me puede eh, servir para, para, para entender dónde estoy posicionado respecto al miedo. Porque hay veces que, como dije, va a ser útil en nuestra vida, es útil, ¿sí? Deja de ser útil cuando no es nuestro, ¿sí? Cuando es ancestral. Muchas gracias. Y Mati, respecto al miedo, también me parece interesante que nos aclares algo que nos preguntaron por acá, aunque perdí la persona, porque habla como del miedo como una emoción negativa, pero como tú lo dices, el miedo es básicamente nuestro instinto Ujú, de supervivencia, un mecanismo de protección. Cuando ujú. se habla de este tema de las emociones negativas, emociones positivas, ¿nos podrías dar un poco de claridad ahí? Porque hay mucha gente que se refiere a algo como una emoción negativa, pero así como puede ser el miedo, es a la vez algo que nos ayuda o a salir del Sí, lugar donde estamos o un mecanismo de protección o alguna otra cosa. ¿Nos podrías dar como claridad en esa diferenciación? sí. Bueno, es como, otra vez vuelvo a la música, por ejemplo, es como agarrar un piano y decir que lo positivo es ting y lo negativo es tong. Eh, La verdad es que si nos ponemos desde ese lugar, ¿no? Siempre vamos a pensar que hacia la derecha o hacia la izquierda tenemos lo más negativo, hacia la derecha tenemos lo más positivo, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, por, por eso tratamos de estar en el medio muchas veces para que no se irrumpa con tanto negativo o positivo, pero en realidad si nos damos cuenta, la nota es la misma, o sea, un do o un do es la misma nota, solamente que en una vibración diferente. Entonces no hay algo positivo o negativo en términos de malo o bueno en el universo. Simplemente hay diferentes frecuencias en las cuales se mueve lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, miedo y amor es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama algo, ¿qué intenta hacer? Cuidarlo, mantenerlo, protegerlo. ¿Y qué hace el miedo? Lo mismo. Sí, o sea, el miedo es lo mismo que el amor, solamente que es como un do muy bajo o un do muy alto. O sea, es simplemente eso. Son diferentes mecanismos para exactamente lo mismo. Entonces, yo no trataría de no tomar la idea de esto está mal y esto está bien, ¿no? Sino simplemente entender que a veces estoy vibrando bajo y a veces estoy vibrando alto. Y no está mal vibrar bajo, porque a veces se necesita para ciertas circunstancias de la vida, y a veces vibrar alto también puede tener algunas consecuencias, ¿no? En la vida. Entonces, es una cuestión de volver siempre al equilibrio y saber o sea, si lo tomamos como el piano, las canciones por lo general están siempre en el medio y lo que está más bajo, lo que está más alto, se utiliza para dar connotaciones en ciertos puntos, en ciertos momentos. Entonces, si vamos siempre al equilibrio, al medio, podemos entender que lo otro simplemente nos permite generar esa melodía, ¿no? Que nos ayuda a evolucionar o a cambiar
instancias en nuestra vida. Entonces, no tomemos como que es mal sentir una emoción baja. Buenísimo, gracias por esa aclaratoria, Mati. Ahora me gustaría un poco cambiar la conversación porque la pregunta de Miner me resultó súper interesante y seguramente a tener alguna respuesta que también nos va a aclarar algunas dudas. Miner pregunta, ¿cómo puede una persona invidente conocer o experimentar la geometría sagrada? Mm. Bueno, es importante entender que nosotros tenemos 5 sentidos y los 5 sentidos eh, traen la información constantemente a nuestro ser eh, de igual manera, ¿no? O sea, no hace falta observar para poder captar un dato. Nosotros podemos captarlo a través de incluso la geometría se puede captar incluso a través del aroma. Lo que pasa es que como no tenemos desarrollado el olfato tanto como otras especies, nosotros lo desarrollamos por otro lado, entonces no nos damos cuenta que un aroma también nos puede dar forma. Pero si nos ponemos a practicarlo, ¿no? Si nos ponemos a oler en realidad en lugar de ver, podemos también darle forma a las cosas en nuestro cerebro. No es una cuestión solo visual, sino que tiene que ver con lo sensorial. Entonces, eh, uno puede, desde el cuerpo humano, puede acceder a esa información desde cualquiera de los 5 sentidos. Nosotros, nosotros en la historia de la humanidad hemos relegado muchísimo poder a la vista, al observar, eh, porque al observar y al escuchar, ¿no? Sobre todo. Entonces, hay muchísimo, le entregamos muchísimo poder a eso, más que al olfato, al gusto y al tacto. Pero, sin embargo, olfato, gusto y tacto también son formas de poder acceder a esa información. Eh, Solamente que el paquete de datos entra de una manera diferente, ¿no? Entonces, es una lectura, es una lectura diferente, pero podemos probarlo, ¿no? Podemos, con la práctica podemos hacer, eh, podemos ejercitar el músculo de los otros sentidos otra vez. Así que la información puede llegar desde cualquiera de los sentidos. Buenísimo, Mati. Y ahora me gustaría añadir algo a lo que comentaste porque creo que especialmente en estos tiempos que vivimos es importante. Se le da mucha importancia a la vista, como dices, y creo que muy poca al sentir, como al sentir, a prestar atención a todas esas sensaciones en nuestro cuerpo. Y Valeria hace una pregunta respecto a, no, perdona, no es Valeria, es Oscar, del dolor físico. Dice, el dolor físico, ¿qué función tiene a nivel espiritual? Y también si todo el dolor, si todas estas cosas que sentimos en el cuerpo, tienen una raíz emocional. Bueno, igual que lo del piano, igual que la idea del piano, ¿sí? Eh, nosotros, nosotros recibimos los datos del universo a través del sistema nervioso, o sea, a través de los 5 sentidos. Entonces, la información nos llega constantemente a través de los 5 sentidos. Si nos ponemos a meditar, de repente podemos sensibilizarnos en cualquier olor, en cualquier sensación, eh, y el sistema nervioso se agudiza para poder percibir algo que ni siquiera podemos ver, que no está ahí, pero que lo podemos percibir igual. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida desde la programación, dejamos de sentarnos a percibir y empezamos a reaccionar. Entonces, llega un momento en que dejamos de sentirlo todo y por lo tanto el sistema nervioso necesita agudizar la percepción para poder sentir lo que está pasando. Y ese placer que se siente a partir de las sensaciones se agudiza a dolor. Entonces, ¿qué es el dolor físico? Cuando alguien siente dolor físico es porque el propio cuerpo te está diciendo, hay algo que está pasando acá y que no me estás escuchando. Entonces necesito agudizar mi sensación de ese punto para que prestes atención, ¿no? Entonces, ¿por qué la humanidad sufre? Porque la humanidad no presta atención.
no es porque alguien viene de afuera y dice, voy a hacer que la humanidad sufra, sino simplemente porque el sistema nervioso dice, no me está prestando atención, no está sintiendo lo que está pasando. Entonces, como no siente, es como, es como, como, como el niño que está, em, como el niño que está eh, eh, haciendo algo y los padres le dicen, no lo hagas, cuidado, no lo hagas, cuidado, y lo sigue haciendo igual y no escucha y sigue, y se termina haciendo daño o recibe una cachetada del otro lado, ¿no? Y ahí se da cuenta, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Eh, entonces, lo mismo pasa con nosotros y el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso nos tiene que dar un cachetazo para para que nos demos cuenta. Y eso le pasa a toda la materia, o sea, a todos los seres vivos, incluso a las plantas. Eh, hay, hay, eh, es el mecanismo constante de avisar que algo no está bien. ¿Qué sucede? Nosotros los humanos, o sea, los animales y las plantas, por ejemplo, reaccionan fácilmente ante el dolor. Entonces dicen, eh, vale, hay un dolor, reacciono de esta manera. Eh, que puede ser escaparme o caer o lo que sea. Los humanos, como tenemos, digamos, la conciencia del pensamiento y de darle un concepto a ese dolor que estoy sintiendo, lo puedo mantener en el tiempo. Y ese mantener en el tiempo pasa de dolor a sufrimiento. Entonces, aún así, no esté pasando lo que me produce dolor, yo lo mantengo con la mente y me lo recuerdo todo el tiempo, ¿no? Cosa que los animales no suelen hacer. Los animales reaccionan a ese instante de dolor y a los minutos se olvidaron de ese dolor y pasan a otra cosa. Nosotros lo podemos mantener en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que ese mantener en el tiempo se vuelve una costumbre, pero para el cuerpo se vuelve una enfermedad. Entonces nos enfermamos, terminamos, o sea, hay muchos dolores que pasan a sufrimiento y el sufrimiento pasa a enfermedad, ¿no? Entonces, cuál es el sentido evolutivo del sufrimiento? Es básicamente tratar de reparar cosas a largo plazo, dejar de reaccionar y empezar a concientizar el dolor, ¿no? O sea, tiene una función lógica el sufrimiento, eh, pero obviamente cuando uno queda atrapado en ese circuito, todo el esfuerzo que pone es quiero salir de ahí, no quiero sufrir más, quiero salir de ahí. Pero sin embargo, cuando no le doy la lógica al sufrimiento, solo quiero escaparme del sufrimiento y del dolor, lo único que hago es arrastrarlo más, porque no lo estoy concientizando, no le estoy dando un propósito. Entonces pasa a ser algo que vengo arrastrando y que de lo que me quiero escapar, pero lo llevo colgando de la espalda, ¿no? Por eso es importante siempre volver para atrás y preguntarse, ¿de dónde nació este sufrimiento? ¿De qué dolor proviene? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Para qué me sirve eso? Y, y me voy a dar cuenta de que todo tiene que ver con no haber procesado bien una idea, una emoción, una circunstancia, que ahora la puedo revertir o puedo hacerla de otra manera conscientemente. Buenísimo, ese también es un tip importante para que todos los que estén acá tengan en cuenta. Ahora, Mati, probablemente creo que vamos a hacer unas 3 preguntas más porque he estado reservando unas que son un poco más largas y el Vale. tiempo está volando. Entonces, sí, vamos a tratar de hacer estas 3 que son, me imagino, bastante extensas. Vamos a comenzar con María Concepción y ella pregunta, ¿cómo podemos trabajar con la energía del universo para avanzar en nuestra vida? Bueno, nosotros somos el universo, ¿no? Entonces, eh, dentro de nosotros están todas las herramientas que necesitamos para poder avanzar. Simplemente que, como decía antes, solemos quedar atrapados en nuestras propias ideas o sufrimientos de nuestro propio ego que intenta sobrevivir. Entonces buscamos herramientas afuera
porque no podemos percibirlas adentro. Sin embargo, están siempre dentro. Entonces, la forma más rápida de llegar al universo es cerrando los ojos y yendo para adentro, porque ahí es donde está la clave de todo el universo, ¿no? Me parece algo muy cliché de la espiritualidad, como ve hacia adentro, medita, lo que sea, pero en realidad vamos a algo mucho más sutil. Eh, Hablamos de quiero conectarme con las estrellas. Y a un nivel cuántico, el- las reacciones químicas que se producen dentro de una estrella o de cualquier estrella es la misma reacción que tenemos con los elementos químicos que están dentro de nuestro cuerpo. O sea, nosotros somos un producto de helio, hidrógeno, carbono, eh, eh, oxígeno, que son elementos que surgen en una estrella, ¿no? Entonces, esos mismos elementos que nacen de una estrella eh, son los que forman nuestra biología. Si yo quiero conectarme con las estrellas, entonces voy para adentro y ¿con quién me tengo que comunicar? Con mi hidrógeno, ¿no? Entonces voy a hablar con el hidrógeno dentro de mí y voy a estar hablando con todas las estrellas al mismo tiempo. Eh, Respiro profundo mientras voy procesando el oxígeno dentro de mí y la energía del universo, la energía de oxígeno que está dentro de las estrellas, eh, es la misma energía que se despliega en mis células para darme energía, ¿no? Entonces, no está tan lejos el universo cuando me pongo a pensar que solo con sentarme, cerrar los ojos en el proceso químico que realizamos cada día, está pasando lo mismo que pasa en la combustión de una estrella. Eh, por lo tanto, escucharse a uno mismo, conocer la biología propia de lo que está pasando adentro, es un paso fundamental para poder conectarse con el todo. No hace falta irse a otra constelación. Genial. Conocer lo que está pasando dentro es algo muy importante y como que Sí. nos lleva nuevamente al comienzo, a saber quién eres, a saber... Ujú. y bueno, es algo también en lo que ahondamos más y profundizamos en nuestro curso con Matías, así que cualquier persona que esté interesada en profundizar más en el tema también puede obtener mayor información ahí. Vamos a seguir con la pregunta de Sky y nos dice, estimado Matías, ¿cómo se produce el pensamiento? Ese pensamiento que emana de la conciencia para poder realizar las acciones y así vivir en coherencia con los pensamientos y las acciones en un mismo canal. ¿Cómo se producen los pensamientos? O sea, si vamos al principio de todas las cosas, al principio del universo, donde todo es una sola cosa, para que se produzca un pensamiento, tiene que haber una polaridad. Es decir, que el todo tiene que separarse en dos para poder generar un punto de vista diferente que genere una reacción eléctrica o magnética que envíe un pulso de algo diferente. Si todo es lo mismo, no hay pensamiento. Hay una conciencia cósmica universal que, que es muy difícil de comprender a no ser que uno esté totalmente conectado a ella. Eh, el pensamiento surge en el momento en que me separo. ¿Sí? Necesito separarme primero para que haya una idea. Idea significa imagen, viene del griego imagen. Entonces, eh, significa que hay dos que se están observando. Y a partir de ese dos que se observa, se crea una tercera opción. Y esa tercera opción es la manifestación de la idea. Y así se sigue multiplicando, ¿no? En 6, 12, y constantemente se sigue multiplicando el sistema en observación que genera una red de observación. ¿Sí? El punto A y el B generan el C, y de ahí se genera un D, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Es básicamente un pulso entre dos cosas, como un latido del corazón, ¿no? Nosotros ponemos al pensamiento, le damos una connotación muy humana, que es pensar en algo, generar una idea, pero básicamente el pensamiento es un pulso de conexión entre dos cosas, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tenemos billones
de neuronas que están haciendo eso todo el tiempo. Incluso estamos pensando en cosas que no sabemos que hemos pensado y nos moriremos sin saber cosas que hemos pensado todos los días, ¿no? Porque nuestro cuerpo está todo el tiempo pensando en millones de cosas que ya no les prestamos atención, ni siquiera porque ya no, como por ejemplo el procesamiento de los colores. Nosotros ya no pensamos en qué color estamos percibiendo o no, simplemente ya se produce por naturaleza, pero para que yo pueda interpretar un color que estoy recibiendo, un solo color que estoy recibiendo, mi cerebro está haciendo millones de pensamientos, millones de enlaces para poder interpretarlo, solamente que ya lo tenemos naturalizado. Entonces, eh, eh, entonces ese proceso de, de generar ideas, pensamientos, son los que nos han llevado a las acciones, ¿sí? Porque este punto A con el punto B, al generar un pulso, implica que ambos se van a mover ahora. O sea, generan un pulso eléctrico que genera un tum, 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 constantemente. Y eso es lo que genera nuestra acción, que es una constante reacción de un pensamiento que no es humano, sino un pensamiento que nace desde las primeras partículas que existieron debido a esa onda, ¿no? Ahora, para que yo pueda transformar mis reacciones y manifestar una nueva realidad, ¿qué tengo que hacer? Deconstruir la idea. Por eso tengo que volver para atrás. Tengo que ir a preguntarme, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto para qué existe? ¿Y esto por qué lo percibo de esta manera? ¿Es realmente lo que percibo la realidad? Cuando empiezo a hacer todas esas preguntas y a deconstruirme al punto de que dejo de existir, es cuando puedo empezar a crear un pensamiento puro de nuevo. Si no, soy siempre una consecuencia de los pulsos anteriores. O sea que uno avanza en la evolución cuando retrocede, en realidad. Wow, qué bien. Eh, Profundo, pero muchas gracias por la respuesta. Ahora, Mati, la última pregunta, porque sé que tienes cosas que hacer y nuevamente te agradezco por todo el tiempo que nos has dado y sé que esta seguramente también te va a tomar un tiempito. Yadira nos pregunta si pudieras darnos un solo consejo, sabiendo todo lo que sabes, recordando todo lo que recuerdas y comprendiendo el punto en el que nos encontramos en esta etapa de la humanidad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el consejo? Eh, yo creo que está relacionado a todo lo que hemos hablado, que es eh, todos los días y si es posible a cada hora, preguntarse quién soy. O sea, quién soy en este instante, quién soy ahora, en este momento, quién soy en esta relación, quién soy en este trabajo, quién soy en, en este momento, quién soy en la existencia, quién soy lavando los platos, quién soy yendo al baño, quién soy... eh, no hace falta sentarse a meditar y tener una conversación profunda con Dios para preguntarse quién soy, eh, sino que simplemente recordar esa pregunta, porque es la que me reubica, la que me devuelve al punto de entendimiento de por qué estoy aquí, de por qué estoy ocupando este tiempo y este espacio. Reordena la información del ser. Entonces, eh, más allá de la afirmación, que la hemos trabajado un montón en este tiempo, que es yo soy, ¿no? Más allá de la afirmación, para mí es muy importante la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Porque nosotros, si lo tomamos desde este punto de vista, imaginemos que toda la realidad, que ustedes están ahora en un cuarto, en una habitación, y esa habitación, imagínense que eh, en lugar de haber una cama, un escritorio o una mesa o lo que sea, hay una grilla, ¿no? Como una grilla cuadricular. Eh, y cada paso que damos nos coloca a nosotros, o sea, cada paso que doy es una línea y cuando me quedo en un lugar es un punto dentro de esa grilla, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tomo en cuenta de que cada punto en una esfera, en una red, es un ego,
Entonces, cada vez que yo me muevo, me recoloco en otro lugar, en otro ego. Entonces, para saber por qué estoy ahí, tengo que preguntarme, ¿quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? ¿No? Entonces, desde preguntarme quién soy, puedo reubicarme en el espacio y el tiempo que me estoy ubicando. Y a veces no tengo que ser siempre yo soy el que soy y toda la espiritualidad. No, a lo mejor es, ¿quién soy ahora? Ahora soy madre. En este momento yo encarno el patrón de una mamá. Doy 2 pasos para allá en mi vida y ahora soy jefe. Doy pasos para allá, ahora soy el que limpia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Me estoy reubicando todo el tiempo en quién soy y quién puedo ser. Entonces, eh, no lo actúo desde la, desde la reacción de es lo que me toca, sino de lo que elijo ser en ese momento, cuál es mi rol en ese momento. Y a veces tengo que ser el malo de la película, a veces tengo que ser el bueno de la película, pero preguntarme quién soy en este instante me ayuda a reubicar todo eso, eh, no creyendo que o soy el malo o el bueno, sino en ese momento, quién soy, ¿no? Eh, Creo que eso nos ayuda muchísimo a reubicarnos en la existencia. Buenísimo. Me quedo con esa palabra, reubicarnos, y con la tarea de siempre preguntarnos en cada momento quién soy. Sí. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Un verdadero placer. Tenemos un montón de comentarios, muchas preguntas se quedaron sin responder, lamentablemente. No tenemos tanto tiempo, pero creo que esta hora que tuvimos fue de muchísimo valor. La gente muy agradecida. Nosotros también, de mi parte, todo Unity, y ¿no? Daniela, también te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y si quieres dar algunas últimas palabras, una despedida, el escenario es todo tuyo. No, muchas gracias a todos y obviamente que las respuestas que pueda llegar a dar yo son muy acotadas a todo lo que se podría compartir, porque cada tema es para, bueno, hay gente que dedicó su vida a solamente una de esas preguntas, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que nunca se queden solo con lo que yo estoy diciendo, sino que sigan buscando, porque hay gente que ha dedicado su vida a, a especializarse en responder una de esas preguntas. Entonces siempre hay que estar abierto a todos, a aprender de todos. Y, y es la mejor manera que tenemos para crear realmente una red de conciencia, ¿no? No buscar las respuestas en un solo punto, sino conectar todas las respuestas como una red. Así que los invito siempre a investigar más, a preguntarse más y a seguir creando el plano de la conciencia que, que el universo se crea en tanto nosotros nos vamos preguntando cosas. Eh, las respuestas no están determinadas, sino que el universo se crea a partir de que preguntamos. Así que es importante que sigamos buscando. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Sí, vamos a tener la grabación disponible, que hay varias preguntas hablando de lo mismo. Estará disponible, la enviamos por correo. Matías, un gran abrazo. Muchas gracias Muchísimas gracias. nuevamente por el esfuerzo de conectarte, aunque se cambió el horario, y nos No, estamos gracias. viendo pronto. Que estés muy bien. Abrazo. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao.